Desde el Observatorio de Cultura y Civilización les saludamos y deseamos un año 2023 cargado de claridad en sus ideas y deseándoles que sus proyectos sean exitosos. A continuación presentaremos varios videos donde expresamos o ponemos a su consideración nuestra apuesta y nuestra propuesta para el plan de desarrollo del presente gobierno y de aquí en adelante desde el sector cultura. El observatorio está conformado por un equipo interdisciplinario que aúne esfuerzos para proponer a la nación colombiana y al mundo desarrollos teóricos y metodológicos que permitan aportar al esclarecimiento de las dimensiones humanas de cultura y civilización. El problema de investigación que se convierte en motor de nuestro trabajo se proyecta en múltiples pesquisas a desarrollarse en el tiempo, centrándose en lograr dilucidar la actual confusión que existe alrededor de la palabra cultura, a la cual se le ha connotado como todo lo que hace o deja de hacer el ser humano. Esto ha generado tantas maneras de verla y abordarla que la encasillan en fórmulas comportamentales, olvidando lo que justamente es cultura. Es por ello que en nuestro campo investigativo hemos incluido otras dimensiones que coadyuvan en la construcción del pensamiento y del convivir de los seres humanos, como la civilización, la recreación, el entretenimiento, la lúdica, la enseñanza social, entre otras. La vida del ser humano en sociedad no puede pensarse desde una sola dimensión. Por eso nuestro andar siempre va hacia la reflexión científica, aquello de preguntarse desde cada sector, ¿es cultura o es civilización? Si el presidente Gustavo Petro, parafraseando a Gabriel García Márquez, aseguró en su discurso de posesión que esta es nuestra segunda oportunidad en la tierra, entonces urge que miremos a profundidad las estructuras y los conceptos, categorías o constructos sobre los que nos afianzamos en la elaboración de política pública para poder lograr un verdadero cambio. Pero teniendo siempre en cuenta que un cambio es apenas la cuota inicial, el primer pago de una revolución. Entonces tendremos en cuenta que en momentos de crisis tan profundas como la que vive la nación colombiana y el planeta, un centímetro de avance es un mar de posibilidades. Pone de presente el presidente Petro la novelística de García Márquez, y la novelística de García Márquez trata de lo mal que le va a los pueblos que no toman en sus manos la construcción de su propio destino y se resignan a vestir el llanto de duelo y permitir que su única compañía sea la soledad. Todo por no incomodarse, esperando que la alquimia les llene las manos de oro. Hay por lo tanto una diferencia entre Macondo y los pueblos actuales de nuestra América, y es que estos pueblos de ahora han metido a la resignación en el cuarto de los chécheres viejos y han alzado sus manos para tejer un futuro distinto. De ahí deviene esta segunda oportunidad, como también lo pedía Bertolt Brecht en sus obras, el acrecentamiento de la conciencia de lucha y con ello proclamar que el cambio es ahora, que el cambio es también cambiando, incomodándose, estudiando más, alzando la voz y sabiendo que todo esto se hace en colectivo. Por eso mismo, para meterle ganas a esos cambios, no debemos por ningún motivo soslayar que venimos de gobiernos fracasados, retrógrados, que lograron lo imposible, cambiar los postulados de la figura jurídica del cohecho, al ser condenada a una sola de las partes y así asaltar la Carta Magna para hacerse reelegir presidente. Corromper el honor militar y llevar a las Fuerzas Armadas a rebajarse hasta la vileza de asesinar de forma leve a inocentes para comprar recompensas. Usar el entrampamiento militar y jurídico para romper los acuerdos de paz. Ordenar el jefe del Estado en ese momento asesinar a sangre fría a un prisionero de guerra, a alguien que ya estaba vencido y se había entregado. Poner a soldados y grupos de inteligencia a cuidar los bienes de particulares, entre otras degradaciones, espiar a la oposición, a la prensa, a las embajadas, infiltrar la protesta social y asesinar a promotores y marchantes, acrecentando el genocidio sistemático en que hemos vivido en este país. Asesinar con cianuro a testigos claves, en pocas palabras, depredar de todas las formas posibles y concebibles a esta nación. Y con ello se convirtieron a miles en sicarios, en matones de esquinas, en aguerridos mitómanos, en asaltadores de camino
que se repartían en rapiña los bienes de aquellos que habían desplazado y a su lado envilecieron a los entes de control, al ente acusador, la fiscalía, a los más altos togados. El cartel de la toga no se nos puede olvidar, y como si fuera poco, se repartieron la hacienda nacional en una monstruosa piñata. Y aunque quisiéramos detenernos en recordar a nuestras víctimas, a la fe perdida en el Estado, a la falta de justicia y todos los atropellos que se han cometido en nombre de una falsa seguridad y que la pusieron solo por pretender evitar que el comunismo se tome el Estado, debemos proseguir con la memoria intacta, concitados en proponer nuevas visiones, conceptos y categorías que permitan trabajar con claridad sobre cada aspecto de la cultura, la civilización, el entretenimiento, la recreación y las industrias del sector que millarizan los productos que provienen del trabajo creativo, de inventos, del ingenio y o la adaptación, y de manera sistemática los introducen en el mercado, ganando grandes sumas a veces, otras perdiéndolas. En esta dirección queremos abordar en primera instancia lo que consideramos debe cambiarse en cuanto a la política del Sistema Nacional de Cultura y que se reflejen en el Plan Nacional de Desarrollo, en la legislación que permita estar transformándose y en el mismo plan de inversión y gasto del Ministerio de Cultura, así como en los demás entes estatales que se requiera para hacer más fácil el desarrollo de la cultura en Colombia, que es nuestro ámbito preferente de trabajo. Sin embargo, en estos propósitos en que llevamos décadas, nos hemos ido tropezando con toda suerte de escollos que han contribuido a hacer difícil y complejo lograr una política concreta de cultura. Y esto tiene que ver con los conceptos impuestos unos, prestados otros, acomodados en otros casos, pues la colaboración, porque la civilización conlleva incidir en la superestructura y espacio de las ideas, negando o desvalorizando lo que el pueblo sometido poseía y así instaurar la dominación, que se asegura con la fuerza que dan las armas y la alevosía establecida en el sistema de justicia en un Estado cooptado. Quizás al verlo así, que es un Estado cooptado, maniatado, donde gobiernan unas minorías y unas mafias, entonces Macondo ya no lo consideraríamos como un pueblo negligente, perezoso, sentado a la Bartola, sino como una nación sometida de muchas maneras, que recuerda su historia mientras se prepara los argumentos para fusilarle. He ahí las profundas contradicciones con que tenemos que lidiar si queremos apoyar cambios profundos en la manera de vernos, de hacer, de proyectar nuestro futuro común, que indudablemente incluye a la oposición y a quienes consideran como inamovibles los preceptos aprendidos sin saber cómo ni dónde. En este punto, les invitamos entonces a hacer un periplo por todo lo que ha sido en estos 120 años la confusión y de dónde ha venido alrededor de la palabra cultura. Por eso decimos que, entrando en materia, buscamos superar la avalancha de conceptos, connotaciones y usos que de cultura se han hecho por oficiantes o profesionales de la filosofía y de ciencias aún jóvenes como la economía, la antropología, la sociología, la psiquiatría, que son, y han sido miradas externalistas a los procesos culturales. Por eso esta vez queremos, quienes construimos de cotidiano esos procesos y sus resultados tangibles e intangibles, los que con propia voz pondremos sobre el tapete lo que significa nuestro trabajo y demostraremos los equívocos que se han venido cometiendo y que han impedido tener mejores políticas para nuestras naciones. Y reafirmando nuestra postura, tomamos la palabra de Khaldun Cervera en su ensayo Cultura y Civilización en la Sociedad Internacional de 2023, donde llama la atención de la necesidad de avanzar en darle parámetros más precisos a cada fenómeno como acto de madurez de la ciencia misma. Pues venimos navegando en un mar de intereses ideológicos,
de estrategias económicas que usan a los científicos para dominar el resto del mundo. Es decir, debemos meterle mano a este pulso político con el cual se siguen repartiendo el botín de los pueblos. Es esta misma confusión de términos y conceptos lo que hizo que en la Constitución Política de 1991, la vigente, en el artículo 70, se revolvieran educación, ciencia, tecnología, ética, modos de vida, convivencias, comportamientos y hábitos bajo la palabra cultura. Y aunque en su momento hubo de ser aceptada así, para que algo de cultura quedara en la Carta Magna, hoy es menester hacer reformas de este artículo para poner cada cosa en su lugar. Igualmente pasó con la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, que como instrumento reglamentario debía obedecer al artículo constitucional ya mencionado, entre otras, y como parecía no suficiente motivo para aprobarlo por parte del Congreso de la República, hubo de echar mano al convenio de la UNESCO de 1982 que se realizó en México, que en vez de dilucidar cada aspecto, por el contrario, ayuda a profundizar en la confusión. Aunque, como se ha visto, en la práctica la política de cultura surgida de dicha ley haya ido poniendo cada huevito en su canasta, pero aún falta mucho. Y como aún somos una sociedad ilustrada, que repite a pie juntilla lo informado en las aulas universitarias sin hacer uso del principio científico de la duda metódica, pues se trasladó las prácticas, como por ejemplo se hacía en las misas en tiempos más atrás, cuando eran en latín, y entonces los devotos repetían lo que el cura decía sin entender y sin pronunciar bien el latín. De esta misma forma, a la educación se le sentaron en la mesa, la educación llevó a que sentados dos grupos divergentes, distintos, dos maneras de ver el mundo, como el gobierno de Santos y la FARC-EP, pudieran, en un documento importante como es el Tratado de Paz, introducir en dicho documento la palabra cultura en 50 de sus 310 páginas, lo que, como se ve, no es despreciable, pues de esas 50 páginas se menciona cultura unas 80 veces. Tampoco invalidamos ese hecho, que es importante que tuvieran en cuenta la cultura, pero el problema estriba en que le asignaron por lo menos 30 connotaciones distintas con significados diametralmente opuestos. Cultura de la tolerancia, cultura del manejo del tiempo libre, cultura del manejo de tiempo de riesgos, cultura de la formalización laboral, cultura de convivencia, cultura demográfica, cultura de transparencia, cultura de los derechos humanos, cultura basada en valores, cultura del respeto por la diferencia. Por supuesto, uno entiende que como pasa en la UNESCO, como pasó en la Asamblea Constituyente o como pasa normalmente en el Congreso de la República, había tantos intereses políticos en un pulso muy duro que al final en los documentos solo queda un poco de todo lo que en cada parte quiera que se meta para poder llegar a acuerdos por lo menos macros en líneas gruesas, y por eso al final lo que va a quedar son cosas que no se pueden cumplir o que quedan soslayadas. Pero como pasa con los textos de los organismos multilaterales, se corre el riesgo, como decíamos, de no poderlos poner en marcha por el cúmulo de profundas contradicciones que emanan de los mismos documentos aprobados, quedando en lo que coloquialmente conocemos como un saludo a la bandera o una ley sin dientes, indicando que fue más por cumplir con lo protocolario que por generar verdaderos y profundos cambios. Por su parte, el Congreso de la República último, el del 2018-2022, ya el último día de su ejercicio de este cuerpo colegiado, el 19 de julio del 2022, crea la Ley 2262 de Política Pública de Cultura Ciudadana, en cuyo objeto se dice:
Por cultura ciudadana, que será la columna vertebral de la política, se entiende el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen el respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Esta ley, una vez analizada, deja mucho que pensar del estudio previo, de los diagnósticos y de los alcances que se esperan y demás elementos que deben estar en la ponencia de sustentación y en los instrumentos que se aportaron en los debates sobre su aprobación. Pues es una colcha de retazos. Da pena decirlo, pero es así. Con problemas estructurales, especialmente en su unidad de materia. Por ejemplo, meten algo en mitad de todo aquello que son concursos de saldos pedagógicos. Y que en aparte de su articulado general, generan más encono que convivencia entre vecinos, pues ponen a unos a calificar el comportamiento de otros y a crear fondos obligatorios para premiar a uno de ellos con la plata de los otros, y le da funciones distintas de sujeto al Ministerio de Cultura, como aquella de vigilar y demandar que los entes territoriales en sus planes de desarrollo incluyan rubros para la llamada cultura ciudadana. Prosiguiendo, vemos cómo en los textos todo lo revuelven, pero en lo cotidiano leemos y escuchamos en sus intervenciones que quizás desde el subconsciente las diferencian. Como miremos este trino del Papa Francisco. Dice el Papa así: no dejemos evaporar la posibilidad del encuentro entre civilizaciones, religiones y culturas. No permitamos que se sequen las raíces del humano. Trabajemos juntos, trabajemos por todo, por la esperanza. Esto lo trinó en noviembre 3 del 22, cuando estaba en Bahrein. En este veloz periplo conceptual llegamos al presidente Gustavo Petro, quien en su discurso de posesión nos habló de cultura en varios apartados. Miremos. Por ejemplo, en la página 3 afirmó: la solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización. En la página 4, ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía. Enseguida aclaró: pueblos más pobres que nosotros hace décadas son ahora sociedades del conocimiento solo porque invirtieron durante décadas y con prioridad en la educación pública. Y en la página 7 dice: buscaremos que San Andrés sea un centro de salud cultural y educativo del Caribe antillano. En la página 9, vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerza por Colombia. El campesino, la campesina que se levanta al alba, el artesano, la artesana que mantiene viva nuestra cultura, el empresario, la empresaria que crea trabajo. Necesitamos de todas y todas para crecer y redistribuir riqueza. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible del siglo XXI. Y no está en el texto escrito, pero en el grabado, la grabación, en el minuto 41:56 del discurso, dice: el trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad humana. Entonces, el presidente hace diferencia entre lo que es cultura y lo que es civilización en un primer término. Luego prosigue dejando en claro que el conocimiento se desarrolla por lo menos en dos espacios distintos: la educación y la cultura. Pero al final del párrafo genera un ruido enorme porque le deja el peso de ese desarrollo cognitivo solo a la educación pública, para después reconocer el valor supremo de las y los artesanos como creadores singulares, por supuesto. Pero más adelante deja a la cultura todo el peso de la construcción social de la sensibilidad humana, reflejando el presidente en su discurso la confusión existente en la academia y la sociedad a la cual él y nosotros pertenecemos. La cultura, si bien no es todo, como hay cosas que aún no saben o no sabemos dónde meterlas, pues se las enchufamos a la dimensión cultura en su elástica cintura. Por su parte, la nueva ministra de Cultura, Patricia Elia Ariza Flores, radicó el 13 de noviembre del 2022 el proyecto de ley 240 de 2022 a través de la Cámara de Representantes,
que pretende reformar la Ley General de Cultura de 1997, cambiando el nombre del ministerio y quitando la palabra naranja de todos los documentos que la incluyan. Reforma de aspectos no sustanciales, decimos, con todo respeto, de la Ley General de Cultura, pues es una intención clara de ser incluyentes y quitar de la política de cultura, en parte, lo concerniente al concepto de economía naranja, nada más, pues el sustrato de la llamada economía creativa queda en plena vigencia, ya que tampoco, y creemos que fue por unidad de materia, se propuso algo con respecto a la llamada ley naranja, que hay que intervenirla. No hay que acabarla, hay que intervenirla, ampliarla, profundizarla, quedándose corto el proyecto de ley, pues ya la Constitución en el mencionado artículo 70 garantiza la pluralidad cultural colombiana y la misma Ley General de Cultura en su articulado lo expresa y ratifica. Por lo tanto, bien podría suponerse que el cambio de nombre del ministerio quedará solo como un toque de fina coquetería, o aquel otro adagio que reza, tomar el rábano por las hojas, al no haber aprovechado el contar con algo muy valioso, que es tener mayorías parlamentarias, eso pocas veces los gobiernos los tienen, para hacer una reforma de mayor calado. Pero bueno, la prisa va segura mientras el suelo te acompañe. Como queda demostrado, así está el espectro y el tamaño del problema que debemos afrontar como nación si queremos realmente estructurar políticas concretas que impulsen planes atados a la realidad que llevan a dar verdaderas soluciones ante la debacle manifiesta que nos han dejado años de gobiernos negligentes, abusivos y retardatarios. Ampliando un poco sobre la ley 2262 del 19 de julio pasado, de la política pública de cultura ciudadana que sin duda alguna busca perpetuar el modelo propuesto por el grupo impulsado por Paul Bromberg, Rosita Jaramillo y Antanas Mockus, entre otros, como programa de gobierno de la alcaldía Mockus 1, de quienes procede el eslogan publicitario Cultura Ciudadana, que a la postre, cuando ya tuvieron que traducirlo a un documento de política y ponerlo en práctica, resultó en otro plan de convivencia, tal como se lee en el primer renglón de dicho documento, el cual resucitó, o a través de él, ¿no? Se pasó, sin quererlo, aquel documento de rancia aristocracia y demasiado bucólico llamado Urbanidad de Carreño, que a su vez es una copia de los documentos europeos del siglo XVIII sobre las buenas maneras de lo que habla Norman Elias en el proceso de la civilización, puesto en boga en ese entonces para que la burguesía tosca aprendiera algo de los modales de los aristócratas ilustrados, generando al revivir este manual de manierismos terribles confusiones entre la ciudadanía bogotana de aquella oportunidad. Pues una cosa es relacionarme de manera armónica con mi contexto y otra hacerme reingeniería culposa para adoptar manierismos comportamentales que ratificaran que soy una persona civilizada, por favor, que cumple con las normas sin reticencia alguna, lo que de inmediato reforzó en algunos grupos sociales esto que estamos viviendo, el supremacismo, el racismo, el clasismo, que ya les habitaba, profundizando la ya difícil situación de exclusión entre centro y periferia, entre cultos y incultos, entre civilizados y bárbaros, entre nativos bogotanos y foráneos, es decir, xenofobia. Nadie le quita las buenas intenciones ni al gobierno territorial de entonces ni a los presentes congresistas de hoy, no. Lo horrible es ver que veteranos docentes universitarios se paren en el sitial de iluminados, de mesías, de conductores de muchedumbres que han de seguirles si quieren ser liberados de sus ancestralidades, de su pecado de provenir de regiones bárbaras y se vuelven civilizados actuando todos y todas de una manera homogénea, robotizados, sin alma propia, sino en un colectivismo que bien se pudiera comparar con un frente militar, con un grupo de esclavos o lo peor, con un campo de concentración. Buenas intenciones que contienen una actitud supremacista y patriarcal, hay que decirlo, las cuales pretenden implantar aprovechando que tienen el poder del Estado, alienando e individualizando, sin respetar las subjetividades, pues se ve a los demás ciudadanos, a sus vecinos, como los bárbaros y ese puñado de iluminados conductores de muchedumbre como los civilizados.
dándole continuidad 120 años después a la forma como Edward Burnett Taylor y su enorme cohorte miraban a aquellos no europeos, poniendo de nuevo la frontera imperial romana entre bárbaros y civilizados, donde indudablemente los romanos eran los segundos, y con eso Taylor justificó la recolonización de África y todo el atropello que ello conllevó contra aquellas naciones saqueadas por más de 3 siglos, pero que ahora serían despojadas hasta de sus almas y sus intangibles, a la vez que se implementaba la guerra de guerrillas de los autoproclamados civilizados, encabezados por el afamado guerrillero Lawrence de Arabia, cuyo trabajo de espionaje y sabotaje constante, contando con todo el dinero europeo para lograrlo, melló al ya decadente Imperio Otomano y bajo las mentiras de la libertad y la democracia se apoderaron de las riquezas de África y Asia Occidental, especialmente el robo sistemático de las piezas arqueológicas de Egipto. Por ejemplo, del petróleo, de las perlas del Golfo Pérsico, del marfil y la depredación de toda la fauna, las maderas preciosas, el uranio, los diamantes, y se esclavizaba ahora en su propio suelo a millones de personas, llevando a casos aberrantes como las del Congo, República del Congo, por parte del rey de Bélgica. Más como paradoja, mientras los antropólogos y sociólogos dividían de nuevo el mundo entre amos y esclavos, entre ilustrados e ignorantes, entre primitivos y desarrollados, entre flojos e industriosos, en el mismo momento se daban las pugnacidades por la unión de Italia, la unidad de Alemania, el resurgimiento imperial y la guerra civil en Francia, de la cual Carlos Marx escribiría una de las más grandes crónicas de la historia. La guerra civil en Francia, también conocida como la crónica de la Comuna de París, donde la gente se levantaba a reclamar sus derechos más elementales y la aristocracia, unida ahora a la burguesía terrateniente europea, le enviaba al ejército prusiano para matarlo sin compasión alguna. No buscamos culpar a nadie por haber repetido, por haber tragado entero, por no haberse revelado, darse cuenta de la mala información que recibía, pues el mal es, como ya hemos visto, generalizado. Incluso en esa misma Europa, donde sus pueblos son también víctimas del poder hegemónico y supremacista. Millones de personas siguen defendiendo el individualismo, el racismo, la división entre salvajes y civilizados, entre la ciencia y el mito, entre el citadino y el campesino pueblerino. Mas es obligación poner de relieve y recordar que esta enorme confusión conceptual fue vehiculizada y ha sido sostenida, además de la propaganda o con ella, por medio de la educación montada en una ideología de premios y castigos, de calificaciones y descalificaciones, de repetición memorística de elementos de la ciencia, pero sin la duda ni derecho al error y ensayo que contiene la ciencia. Por eso insistimos en la urgente necesidad de poner cada cosa en su lugar, buscando de contera que la educación también sufra cambios profundos, dejando de confundir enseñanza con educación, hogar con aula, tarea con disciplina, procesos científicos con maquetas para ferias escolares, información con conocimiento, entre muchas otras, y específicamente proponemos escindir de una vez por todas a civilización de cultura y a cultura de entretenimiento y a entretenimiento de recreación. Entrando en materia, o continuando en ella, vamos a mirar entonces categorizar para diferenciar. Se hace necesario plantear las diferencias profundas que hay en cuanto a cultura, civilización, entretenimiento y las subcategorías sociocultural y recreación, sin soslayar por ningún motivo que las fronteras o líneas divisorias que hay entre cada una de ellas son mínimas, son elásticas y por lo tanto complejas, pues en un mismo individuo colectivo puede pasar en un santiamén de una práctica a la otra. En un mismo proyecto pueden existir metas de las 3 categorías y muchas veces en los pliegos o condiciones de participación, por tratarse de darle soluciones a necesidades intangibles o no diagnosticadas lo suficientemente, se pueden traslapar, imbricar o transponer actividades cuyo resultado bien pudiera analizarse desde los ángulos de cada una de estas tres categorías que estamos aquí estudiando. Bajo estas premisas entonces proponemos
Cultura como categoría. La cultura no exalta el comportamiento ni los hábitos humanos ni sus valores axiológicos, sino por el contrario, los cuestiona, rompe sus tabúes y dobles moralismos, desafía la comodidad, les llama al goce, al placer, a lo hedónico, es decir, a ver el mundo desde otras perspectivas diferentes a las que contempla la civilización. Indudablemente hay una pugnacidad, unas contradicciones más allá de lo formal entre cultura y civilización, aunque por momentos mantengan una dependencia dicotómica. Pero si nos detenemos en cada una de sus componentes, iremos descubriendo las enormes diferencias que les separan y en sus partes, así como en el todo. La cultura tiene como ejes principales a la creatividad, al ingenio, la adaptación, la contradicción, la resistencia, la irreverencia, el discurso ambiguo, de doble sentido o polisémico, cada cual comprende según sus acumulados y sus propias comparaciones, lo que ha visto. Lo ampuloso y colorido tiene que llamar a como dé lugar la atención. La burla o sátira menipea, lo virtuoso o talentoso, lo singular como forma de sorprender, lo ritualístico o atávico como forma endógena de la práctica misma, lo festivo y lo luctuoso como dicotomías que dinamizan el suceso. Se parte del principio que para poder hablar de cultura se debe tener en cuenta los siguientes campos estructurantes. El primer campo es la creatividad que lleva a la singularidad. El placer y el hedonismo, la diversión, la mística y los rituales, la política y la resistencia, los lenguajes, sean estos orales, no verbales, simbólicos, digitales, banderas, lenguaje de señas, la lúdica, el imaginario y la memoria. Estos campos se expresan a través en el arte, compuesto por la arquitectura, la literatura, la danza, la música, las artes plásticas, el teatro y el cine. El otro es la gastronomía, la cocina y todos los rituales que esto conlleva, la artesanía, no la millerización, sino objetos singularizados. Cada uno es unitario, independiente del resto. Los rituales de compromiso, como son los matrimonios, los bautizos, los rituales de presentación, la fiesta de grados, los cumpleaños de los 15 años de la niña, los rituales festivos, los carnavales, bazares, competencias, los círculos de palabras tales como las veladas, las tertulias, la cuentería, los juegos, que son distintos al deporte, actos de memoria o de reconocimiento simbólicos, como esos altares de carretera, por ejemplo, el azar, los sueños, augurios con sus premoniciones de por medio, los discursos gráficos, tales como los murales, los grafitis, las transformaciones espaciales momentáneas, como las performancias. Digamos, ese es el gran contenido, la forma como se expresa. Algunos aspectos relevantes que queremos mencionar es, a diferencia de la civilización y del entretenimiento, la cultura cuenta con poca difusión de manera sistemática justamente porque no tiene medios masivos que difundan sus contenidos y por ello tampoco o en muy pocas ocasiones se cuenta con crítica o comentarios especializados y los pocos medios o espacios de difusión cuentan con una minoría de espectadores, o escuchas o lectores. Aquello de somos la inmensa minoría, decía una emisora en Bogotá de música clásica. Lo político en la cultura se expresa en la crítica acérrima al comportamiento humano y en la denuncia del poder de los servidores públicos, militares, clérigos, pastores, farándula, entre otros. En efecto, ese tejido que nos crece como humanos permite el trabajo solidario y altruista de la mayoría de las manifestaciones culturales, pues en casi todas el albur es una constante y por ello siempre se lucha por la aprobación, ya sea de los comensales, en el caso de la gastronomía, los acompañantes, asistentes, espectadores o cualquier otro nombre que tengan para quienes disfrutan llorando y que hacen parte totalizante del evento, como lo afirma Michael Baitin, y que
de común se expresan con el aplauso, el abrazo, gestos de admiración, inclusive con la postura de los cubiertos encima al finalizar de comer, finalizar la comida. Porque la cultura se hace a escondidas, en apartamentos justamente para después ponerla en evidencia ante grupos o multitudes. Por eso necesita de esa aprobación de quien ha leído, presenciado, recibido, participado, adquirido, degustado el esfuerzo hecho. En la cultura, el espacio público-privado requiere ser transformado de manera ritual, con todos los elementos de lo mítico, de luces, sombras, colores, olores o negación de estos. Sus asistentes o participantes desconocidos entre sí se dividen entre oficiantes, quienes lo demarcan, lo codifican, lo mitifican, y los feligreses, espectadores o compradores exigentes que para asistir se han preparado previamente y tienen el poder de abandonar el lugar con acto de protesta por si el producto u obra ofrecido es de muy mala calidad o factura. Lo que el oficiante ofrece es singular, no está millarizado, no se hace por el fordismo. Hay por tanto un sello de originalidad, de autenticidad, que genera derechos de las partes, morales y patrimoniales, aunque el derecho moral del autor o autora nunca cambie, pues no se puede vender o ceder sus nombres, porque en la mayoría de los casos hay una complementariedad entre la obra y quien la hizo, y así uno le da prestigio al otro y juntos a quien la disfruta, contempla o conserva. Una vez terminado el acto, exposición, función, representación, velada, desfile, carnaval, etc., el espacio público o privado vuelve a quedar como estaba antes del evento, y todos los componentes que hicieron posibles el acto de presentación de ese algo que debió ser sorprendente, vuelve a su escondite, al lugar oscuro, apartado, quizás silencioso, lleno de residuos multicolores, de sudor, de maldiciones, de desesperación, de angustia, de gritos, para no frustrarse y en muchos casos de desearse males como un conjuro para evitar la mala suerte. En el teatro es donde más se ve esto de que nos lleva mierda, que nos caiga se nos parte una pata, que nos caiga un reflector en la cabeza. Estos trámites o actividades rituales confunden a muchas personas, pues se tiende a creer que se está ante un acto religioso o místico, cuando por el contrario se trata de actividades que permiten la concentración, la disciplina a partir de la recurrencia para asegurar el orden de las cosas, pues como paradoja, de esta forma se logra que el evento o producto sea cada vez distinto, singular, especial, aunque se usen los mismos materiales y todos quienes participan hagan solo lo que se les ha encomendado, como si se tratara de las aguas de un río o como si fuera, como decía Bertolt Brecht y Stanislavski, la primera vez. Es decir, una obra de teatro nunca será igual en su representación, siempre será nueva, aunque los actores, técnicos, todo el mundo haga siempre lo mismo. La cultura trabaja cuando los demás procesos lo hacen, pero también cuando descansan, y justamente esa es su misión, pues ha de ocupar de manera preferente esas 8 horas dejadas al ocio y que debe competir con otros procesos como el entretenimiento, la política partidista, las religiones y cultos o la simple pereza, usando todos los otros discursos de que dispone la cultura. Miremos entonces ahora el sistema categorial de cultura. Esto estamos haciéndolo, pues, digamos, a grosso modo, pues porque el interés es que vayamos avanzando y de todas formas va a haber un link donde usted puede obtener este documento y leerlo y proponerlo y discutirlo y debatirlo. Sistema categorial de cultura. A manera de síntesis representa por medio de una tabla a la cultura como una dimensión. Se conceptúan los campos que le componen y se describen las características y sus manifestaciones. Como hemos visto, en el campo de la creatividad, una de las características principales es el ingenio humano marcado por el riesgo. Nadie asegura que esa obra o ese plato que usted hace o lo que usted construyó, la obra pictórica, vaya a ser aceptada y se vaya a vender.
no hay unos clientes para predichos, ¿no? Y en las manifestaciones vamos a ver ya lo que dijimos, las artes, la gastronomía, la artesanía, el carnaval, la sanación y cuidado, el repentismo, la lúdica, el azar, predicciones y augurios, las exposiciones, rituales de presentación, como ya dijimos, la oniriedad, la moda, la caricatura, el arte urbano, el folclore, entre otros. El otro elemento que caracteriza a esta categoría es el placer, ¿no? Que es el aprendizaje voluntario, goce individual, encuentro y confrontación, subjetividad inmediata, temporalidad concreta, comparativo entre lo propio y lo observado, el otro que no soy yo para que pueda ser yo y o ser alteridad mía o yo soy la alteridad del otro. Ese es el placer. La variabilidad según el cronotopo, tiempo y espacio, la euforia y uso exagerado de los neurotransmisores, la sensibilidad y sensorialidad de alguna manera programada, a la agudización de los sentidos para lograr la mímesis y la empatía con lo que se está disfrutando, viendo, con lo que está compartiendo. La diversión, aquí hay que darle la otra connotación, porque en algún momento se dijo que la diversión era mala. No, la cultura tiene un eje fundamental, y Brecht lo rescata en el pequeño órgano para el teatro, que es la diversión, ese encuentro, ese placer, esa contradicción profunda. Y entonces, atención y enfoque en el encuentro preestablecido. O sea, no es esporádico, no llega, no, hay un ritual, hay una convocatoria. Uno llega allí porque lo invitaron o porque lo atrajeron por alguna cosa, va y ve la feria y entonces el sonido, los colores le llaman la atención. El acto emocional que permite el uso desacostumbrado de los sentidos y lo no habitual como medida. Es decir, el refrendum, el distanciamiento, el extrañamiento. Aquello es lo que permite que uno se concentre y se lo goce. Otro elemento pues, que se podría mirar de la diversión es la convivencia humana sometida a crisis, ¿no? Por eso decimos que la cultura lleva la contraria. La ilusión como apropiación de otras realidades, la inexactitud con consistencia y la inverosimilitud con coherencia. Ahí está la contradicción de que hablamos. Uso de todos los medios poéticos posibles y transgresores. Eso es lo que divierte. La hipérbole, por ejemplo, en la obra de García Márquez o en el Quijote, ¿no? La mofa y la burla del otro que no soy yo, aunque posiblemente no pueda pasar, me pueda pasar en igualdad de circunstancias, ¿no? La fruición o placer intenso por hacer o por sufrir algo, provocando la empatía y provocando que yo asuma un sufrimiento ajeno que también me libera. Provocación o reto del anfitrión o del autor, es decir, como Borges que te pone a jugar, o como, bueno, el circo, como hay muchas que te ponen en equilibrio y te hacen sufrir y tú te diviertes en eso. La mística y los rituales, importantísimos, como ya dijimos, hay la convocatoria, hay todo lo que es lo de la misa o de los rituales, a los cultos que ustedes van, todo eso está en el encuentro de la cultura. Y entonces la contemplación de lo mundano y de lo sagrado al mismo tiempo. Es una integración, un sincretismo que se da en los procesos culturales. Sigamos, por favor. Aquí hay que recoger y recordar a Seami, cuando en su manual del teatro no nos habla de conseguir la flor, de concentrarse, de estar en un estadio superior para que el actor pueda lograr eso, que es su presencia mágica allí en el escenario y ser tan convincente y tan verosímil que yo crea, sabiendo que es un código, sabiendo que no es real,
pueda compartir eso como si fuera real, vivirlo plenamente. La política y la resistencia. Digamos que esto es lo más importante de toda la cultura. Creo que ahí hay que hacer énfasis porque, contrariamente a lo que se puede pensar, ha sido un uso estratégico de los pueblos para defenderse. Por ejemplo, la invasión de Grecia a Roma, perdón, de Roma a Grecia, el Imperio Romano, la resistencia de Grecia va a transformar al pueblo romano. Y lo hizo a través de la cultura, no de la civilización. Esa se pierde a medida que cae la bomba atómica, a medida que entran los misiles o a medida que los militares se toman el poder. Pero la cultura no. Ella, desde la menipea, desde otros espacios, va a hacer la resistencia. Esa forma de mantener la identidad y de mantener la presencia del pueblo que está siendo sojuzgado o subyugado. Entonces, sigamos por favor. Los lenguajes. En la cultura, todos los lenguajes son posibles. Todo lo que no se había pensado que podía significar ser un signo, no más, no, desarrolla una emisión y desarrolla un contenido y le da un sentido a cosas que no pensábamos. Un inodoro puesto en la sala, ¿no?, de la casa, una máscara en un matrimonio, etc. Es decir, lo inconcebible en la cultura es concebible. Y la lúdica, el derecho a jugar. Y se convierte entonces en juego físico, los juegos mentales, las reglas no escritas, construcción de imágenes físicas y virtuales, competencia colectiva e individual, pulso. Aquí la competencia no la vemos como rivalidad, sino como la competencia se da entre pares, entre iguales, y que están puestos de acuerdo, ¿no? Como en el boxeo, como en el fútbol, como en el deporte, pero hay unas reglas. Entre el autor y el espectador hay también una competencia, una rivalidad, una competencia, una tensión dinámica, como con Agatha Christie. Hay que descubrir de antemano, en la segunda hoja, quién es el criminal. Esos son juegos. Los riesgos protegidos, nivel de insensatez y atrevimiento a romper las normas del sistema o traspasarlas. Ahí está la lúdica. Es decir, es más allá del juego cotidiano, pero es a partir del mismo juego cotidiano. Realizado preferentemente en patios, espacios públicos apropiados desde mucho antes. Eso de lanzar una pelota contra la pared de la vecina, ¿no?, hasta que se manchaba toda la pared, solamente para prepararnos para jugar, y se convirtió en un juego, y se le halló sentido. Y entonces el pitcher, no teníamos pitcher, pero entonces la pared se volvía el lanzador. Y a partir de eso empezábamos a crear otras connotaciones. Eso lo recoge la cultura, y eso hace parte de la cultura. El imaginario, construcción colectiva de explicaciones de los fenómenos no explicados por la ciencia y que van más allá de los postulados religiosos, desvelación de los arcanos por parte de iniciados o iniciadas en descifrar augurios o espantar fantasmas. Dependemos de eso, y eso viene de las leyendas, los conjuros, las premoniciones, la fantasmagoría. Eso, pues el fantasma padre, en Shakespeare, por ejemplo, en Hamlet, ¿no? Es un recurso que Shakespeare encontró para poder meter al padre y sacarlo, no hacerlo presencial, para no tener que explicar la biografía. La memoria. Aquí la vamos a ver entonces, que es el registro virtuoso y disciplinar de una acción del ser humano que marca a la humanidad y que genera acciones consecuentes como la de difundir el hecho de manera recurrente a nuevos públicos y a nuevas investigaciones.
La memoria social no es inmutable, sino un proceso de negociación constante y mediatizado entre el individuo o los colectivos al que pertenecen, y solo pueden ser social si es capaz de transformar. Rosa Vera, 2016. Entonces la memoria, cuando es asumida, identifica al individuo con su geografía y minoría social frente a otros individuos y a su colectivo en relación a otros grupos sociales, dándole una especificidad. Esa identidad puede estar mediatizada por la celebración, el orgullo, por el triunfo. Los argentinos acaban de ganar, ¿no? Y recordarán 50, 200 años que ganaron el Mundial de Fútbol. O por la conmemoración, luto por la pérdida. Por eso es materia prima de la cultura, porque sus elementos conformantes, el de la memoria, serán de muchas formas representados, vivificados, rescatados e incluso traicionados, lo que hace que la memoria sea mutable en su propio proceso. Dejamos aquí entonces esta parte de los elementos y, como dijimos, vendrá un segundo video donde explicaremos entonces ya los otros componentes como civilización, entretenimiento, recreación y enseñanza social, y más adelante haremos uno sobre el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, al que debemos dedicarle otro espacio distinto porque pertenece a otras investigaciones que hemos hecho a ese respecto y cuya parte no se ha desarrollado en la Ley General de Cultura. Ahí está, ahí quedó, pero los gobiernos anteriores no lo han desarrollado y lo han dejado más como al arbitrio de cada organización o de cada persona que quiere formar pares. Por aquello, compañeras y compañeros, de que tenemos que formar, en nuestro caso, artistas o investigadores, porque solemos morirlos. Tenemos esa mala costumbre. Buenas y que lo disfruten.